Bien, hermanos, ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias. Vamos a leer en el Salmo 119 unos versos. Salmos capítulo 119. Cualquiera que haya leído el Salmo 119 se dará cuenta de que todo el Salmo, que es el más largo que hay en la Biblia, capítulo más largo que hay en la Biblia, exalta la palabra, exalta los mandatos, exalta la ley de Dios, exalta el hecho de que la palabra sea esencial para todos los hombres y para todos aquellos que vivimos una relación directa con el Señor. Y quiero leer solamente a partir del verso 33 al verso 40, aunque todo este salmo es precioso en relación a lo que significa la palabra de Dios, a lo que significan los mandatos de Dios para nuestra vida. Y dice el salmo: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia, dice la palabra del Señor. Tengamos una palabra de oración ahí sentados. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos limpia, tu palabra, Señor, nos vivifica, porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Señor, infunde en nuestros corazones fe, porque por medio de tu palabra es que nosotros podemos cimentarnos en todo lo que tú has prometido, y creemos que tú lo harás. Así que esta palabra trascienda a lo más íntimo de nuestra vida y de nuestro corazón, y podamos siempre, Señor, ponerla por obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hablar acerca de las razones por las cuales nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. En un principio hay una base bíblica en el Antiguo Testamento, especialmente en los capítulos 6 y el capítulo 7 de Deuteronomio, donde Moisés le da al pueblo los motivos, las razones por las cuales ellos deberían obedecer la ley, obedecer los mandatos, obedecer los estatutos que Dios estableció para ellos. Y quiero aplicarlo también a la vida nuestra. Lógicamente, muchos de los estatutos, muchas leyes que fueron establecidas específicamente para el pueblo de Israel, nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, no las practicamos, porque el Señor realizó un nuevo pacto, nos dio un mensaje de unos principios y fundamentos espirituales que hacen parte de una nueva vida cristiana o de una relación específica con Dios. En otras palabras, Dios tenía un interés muy terrenal con el pueblo de Israel, bendecirles aquí en la tierra, mientras que el pueblo del Señor tenemos bendiciones espirituales. Igualmente, como resultado de esas bendiciones espirituales, viene el fruto de las bendiciones materiales.
En otras palabras, si una persona obedece a Dios, si una persona obedece los mandamientos del Señor, obedece los principios que Dios ha establecido para ellos, pues lo lógico es que va a ser prosperado y bendecido en todas las cosas, no solamente en su vida espiritual, sino en todo lo que tiene que ver la vida del hombre. De manera que Dios estaba muy interesado en la vida externa, en el comportamiento del pueblo de Dios y su relación con los demás, la relación con sus familias y la relación con sus autoridades. Y por eso Dios estableció leyes civiles, leyes religiosas, estableció distintas formas de que el pueblo entendiera cómo debían relacionarse entre sí y relacionarse también incluso con Dios. Así que las leyes del Señor estaban dadas para revelar la voluntad de Dios a su pueblo y que ellos conocieran efectivamente qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Eso es la palabra del Señor. Queremos decirle a todos los hermanos y amigos que están con nosotros, la palabra de Dios es la revelación de la voluntad de Dios, y por consiguiente cualquier persona que se someta a esa palabra va a recibir los efectos que en esa palabra se prometen. Lo que el Señor promete allí, entonces va a tener naturalmente el resultado por el cual el Señor lo envía. De manera que si el pueblo de Israel quería ser un pueblo que diera testimonio al mundo de la santidad de Dios, que diera testimonio y fueran un reino de sacerdotes, que era el propósito del Señor, entonces tenían que tener leyes distintas a de los demás pueblos que eran idólatras. Tenían que tener unas leyes santas, unas leyes que declararan la adoración a un solo Dios verdadero y no a las multitudes de dioses y diosas que existían en el pasado en todas las tierras de los pueblos, especialmente cananeos, de los pueblos egipcios y de los pueblos en donde nace toda esta historia del evangelio y toda esta historia de una nueva visión religiosa del cristianismo, especialmente por el hecho de que Dios mismo se reveló a un pueblo, al pueblo de Israel. De manera que a Dios ciertamente le interesa que nosotros nos comportemos de manera correcta, adecuada, de manera justa. Es decir, que seamos gente que vivamos en justicia. Eso significa una vida correcta, una vida de buena relación con Dios y con los demás. Pero sabe, más allá de eso, a Dios le interesa por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos, por qué vivimos como nosotros vivimos. Es decir, que más allá de que una persona pueda comportarse de manera correcta, a Dios le interesa cuál es el motivo por el cual se está comportando de esa manera. Y estoy hablando en términos de los principios espirituales. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a venir a esta iglesia? ¿Qué nos mueve a nosotros a adorar a Dios como lo hacemos? ¿Qué nos mueve a leer la Biblia? ¿Qué nos mueve a nosotros servir a Dios, dar testimonio del evangelio? A Dios le interesa mucho esto. Y por eso el Salmo 119 nos hace ver lo que es la ley de Dios, lo que son los mandatos de Dios, lo que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios no es cualquier escritura que a un hombre se le haya ocurrido. No, la palabra de Dios es un mensaje edificante, un mensaje de fruto. Es decir, le va a ir bien al que crea, viva y obedezca la palabra de Dios. Le va a ir bien. A mí me ha ido bien.
A ustedes les ha ido bien. Y todo el que oiga esta palabra y la crea y la obedezca, le va a ir bien. Va a ser prosperado. El Salmo 119 muestra que la palabra no es un yugo, como algunos creen. Hay gente que dice: no sigo ese evangelio, eso es una carga, eso es muy pesado, eso es un poco de prohibiciones. No, señor, ni señora. Mi señor, mi señora, no es eso la palabra. La palabra de Dios es miel. Si quieres saber, eso es su palabra. Y por eso dice el salmista en el verso 103 del capítulo 119: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es la palabra de Dios. Pero la palabra también es luz. Y dice el Salmo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero sepa una cosa, la palabra de Dios es un tesoro. Y dice el verso 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y el verso 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El verso 127: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. El 162: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Pero la palabra de Dios, a más de ser miel, a más de ser luz, a más de ser un tesoro, la palabra de Dios es libertad. Y dice el verso 45: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si hay alguien verdaderamente libre, es el hombre que conoce la palabra de Dios. El Señor dijo: y conoceréis la verdad. Oiga, por eso nosotros aquí sabemos a quién adoramos, cómo lo adoramos, por qué lo adoramos. Aquí la gente sabe por qué da una ofrenda. Aquí la gente sabe por qué da los diezmos. Aleluya. Para la gente esto es un explotadero, pero para el que conoce la palabra de Dios es bendición para mi vida, es riqueza para mi hogar, es prosperidad para mi negocio. Aleluya, qué distinto es conocer la palabra del Señor. Y es una fuente, dice el salmista, de gran alegría. Eso es la palabra. Y me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y por eso el salmista en muchos salmos habla de la meditación en esa palabra, el gozo de meditar en esa palabra. Y dice el verso 15 y 16: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El verso 23 y 24: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y el verso 47 y 48: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Versos 77 y 78: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Bienaventurado, dice el Salmo 1, ¿verdad? El varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué rico, hermanos, amar a Dios. Qué rico amar la palabra. Qué bueno obedecer sus mandamientos. No son gravosos, estos no son gravosos. Si alguien vive este evangelio como si esto fuera una carga, entonces no está viviendo el verdadero evangelio, porque el evangelio es alegría, el evangelio es gozo, el evangelio es paz, el evangelio es justicia por medio del Espíritu Santo.
Aleluya. Déjeme darle dos razones por las cuales nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, que deberían ser los motivos, dos de los cuatro motivos por los cuales nosotros debemos obedecer, o tanto no deber, sino obedecer al Señor. En primer lugar, por amor al Señor. ¿Sabe, hermanos? Ese es el primer motivo para abrazar esta palabra, para amar esta palabra, por amor al Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, hermanos, nosotros necesitamos recordar una cosa, que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos se debe al pacto eterno que hizo Jesucristo. Se debe al nuevo pacto que el Señor hizo a través de su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros no fuimos bendecidos por lo que somos nosotros mismos. Nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, tú y yo hoy vivimos una vida maravillosa porque estamos en Cristo. Y en Cristo tiene que haber bendición y tiene que haber una gran riqueza. Mire, Pablo a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 3 al 14, nos habla de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso dice él que el Señor nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado. La bendición de tener redención por su sangre y el perdón de pecados. El Señor además nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Él también nosotros tuvimos herencia. Fuimos predestinados conforme del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y un regalito más, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. ¿Le parece poco todo esto que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos? No es cosa pequeña. Yo quiero decirle a todos, esto no es pequeño. El Señor pagó todo el precio que requería para que nosotros hoy pudiésemos tener lo que tenemos y vivir este gozo que nosotros tenemos. Pero, hermanos, el resultado de saber lo que hemos recibido, de saber lo que el Señor nos ha revelado, tiene que ser amor. Y por eso la vida nuestra se vive bajo ese principio fundamental de que si hay algo que nos constriñe a buscar, amar, a rendirnos al Señor, es por el amor que le tenemos al Señor. Y sabe una cosa, nosotros no amamos al Señor de buenas a primeras. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso lo amamos. Pero tenemos que recordar eso. Y por eso el amor no es algo, no es un misterio ahí sentimental de que algo aparece ahí en un momento y otro día aparece. El amor es el ejercicio de nuestra voluntad. Es una decisión nuestra. Nosotros nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con el prójimo, nos relacionamos con los demás porque hemos tomado la decisión de querer amar a Dios, de querer abrazar a Dios, esta fe de querer hacer lo mejor por los demás. Y por eso ese capítulo 13 de Primera de Corintios que habla del amor no es otra cosa sino la forma en que nosotros podemos tratar a los demás, en la forma en que nosotros podemos vivir con los demás,
porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Quien realmente ama es capaz de dar todo, de rendir todo, con tal de honrar a este Dios maravilloso. Pero también cuando se trata de otra persona, dar lo mejor para que la otra persona también viva esa vida de satisfacción y de gozo. Hermanos, amar a Dios, adorarlo, servirle a Él es un gran privilegio. Es el más grande y honroso privilegio que nosotros tenemos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, ese amor nuestro tiene que involucrar todo. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros lo amemos a Él. Pero ¿cómo? Con todo. Y por eso el Señor allí a través de Moisés le dice, después de que oye Israel el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, le dice: y amarás al Señor tu Dios con tu alma, amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Hermanos, yo le quiero decir que el salmista interpretó muy bien esto cuando dijo en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo no sé cuántos de verdad aman al Señor, pero si hay algo que nos debe mover, si hay algo que tiene que movernos a obedecer su palabra, es que amamos al Señor. Porque está aquí en la iglesia, es que amo a Dios. Porque es que se va todos los días para el culto. Porque es que se levanta tan temprano a orar. Es porque amo a Dios. Porque sirves, porque vas a predicar, porque das testimonio a otros. Es que yo amo a Dios. Cuando alguien ama a Dios, lo obedece. Cuando ama a Dios, sigue sus mandamientos. Y eso dijo el Señor: si me amáis, ustedes me aman. Pues si me aman, entonces guardan mis mandamientos. Y ya el segundo motivo por el cual nosotros obedecemos su palabra, sus mandamientos, es por gratitud. Es por eso, porque estamos agradecidos con el Señor. Es verdad que a mucha gente le cuesta mucho manejar la prosperidad. Es mucho más fácil manejar las cosas en la adversidad, porque cuando uno está en la adversidad busca a Dios. Cuando uno está en la adversidad intenta por todos los medios encontrar una respuesta del Señor. Pero cuando uno está bien, cuando uno está cómodo, ni gracia le da al Señor. Ya no quiere ni siquiera estar en la iglesia, sino ocupado de sus negocios, de sus actividades, porque considera que eso trae más provecho que adorar a Dios, que estar 1 hora o 2 horas en un lugar honrando al Señor. Pero sabe una cosa, hermanos, nosotros tenemos que aprender a no olvidarnos de dónde el Señor nos ha traído, y a no olvidarnos que hoy vivimos bien. Si hoy tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, lo somos es por su gracia, porque Él ha tenido a bien enriquecernos con todas sus provisiones, con todas sus bendiciones. Si hoy podemos tener esto, es porque Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios. Ese alimento, ese vestido, ese lugar donde vives, ese gozo que puedes tener. Pablo dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Yo sé cómo se vive cuando no hay nada, pero también cuando hay harto, también sé cómo se vive. Y se vive en gratitud con el Señor. Se vive en agradecimiento con el Señor.
porque eso es el antídoto, hermanos, contra cualquier situación que nos quiera llevar lejos de la presencia del Señor. Un hombre y una mujer agradecidos con el Señor siempre están contrarrestando el mensaje del enemigo, del diablo, que quiere alejarnos de la presencia del Señor. Moisés le dijo: cuando ustedes entren a esa tierra, cuando vean esos viñedos, cuando vean esas casas llenas de todo, que ustedes no construyeron, que ustedes no obtuvieron, esos viñedos que ustedes no sembraron, ustedes por favor no se olviden que el Señor los sacó de Egipto. Ustedes eran miserables esclavos, pero el Señor los trajo a esta tierra de provisión, a esta tierra de bendición, para que disfruten de todo. Aquí hay hombres y mujeres que cuando estaban en el mundo los tenía destruidos, el pecado los tenía acabados, arruinados. El mundo no les trajo sino tristeza y desilusión, pero llegaron al camino del Señor y aquí encontraron en esta tierra de promisión lo que no encontraron en el mundo, porque no hay nada en el mundo para un hijo de Dios. No hay nada que pueda satisfacer a un hombre y a una mujer sino la presencia del Señor Jesús. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermanos? ¿Cómo no decirle: Señor, que aquí nuestra vida es para decirle a Él que es de Él, que es suya? Así que tenemos el gran privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, de ser hijos de Dios, de haber sido adoptados como hijos del Señor. Pero tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es obedecer a nuestro Padre, obedecer al Señor. Esa es nuestra responsabilidad, obedecer su palabra. Y por eso dice el capítulo 6 y verso 13 de Deuteronomio: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él, porque es a Él a quien le debemos lo que debemos. Así que cultivemos un corazón reverente, cultivemos un corazón agradecido con el Señor, cultivemos un corazón en el que no desconozcamos de dónde nos ha traído el Señor. El pueblo de Israel, recuerdan ustedes, Dios los sacó de Egipto y se encontraron con Mara, esas aguas amargas, y empezaron a quejarse en contra Moisés y contra Dios. Claro, el Señor permitió que a través de un árbol esas aguas se endulzaron y ellos pudieron ver que con ellos iba Dios. Vendrán momentos de amargura en la vida cristiana, pasaremos por momentos difíciles, pero hay un Dios que da vida, hay un Dios que ha prometido llevarnos al otro lado, darnos la tierra prometida, darnos sus bendiciones, ayudarnos. Pero ellos luego se encuentran sin alimento, sin la carne que ellos tanto anhelaban de Egipto, estando en esclavitud. Y el Señor les proporcionó el maná diario para sostenerlos. Y luego llegan a Refidim, y allá otra vez el problema del agua, el problema de las empresas públicas: no hay agua. Y entonces todos aquellos empiezan a quejarse, a disputar con el Señor, con Moisés: pero ¿para qué nos has traído aquí? Era mejor habernos quedado en Egipto. Porque, hermanos, hay gente que salen del mundo, pero el mundo no sale de su corazón. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Y cada vez traían recuerdos: oh Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí a morirnos de hambre, a sufrir, a tener esta sed? Era mejor esas ollas llenas de carne, todos esos vegetales que comíamos allá en Egipto. Pero allá eran unos pobres y miserables esclavos. No era gratis que comían, no era muy bueno aparentemente que pudieran disfrutar aquello. Y ahora el Señor los sacaba para que fuera una tierra llena de bendiciones.
Hermanos, yo quiero decirle, así hay creyentes que a veces cuando llegan los sufrimientos, los mara, cuando llegan las amarguras, entonces dicen: no, preferible el mundo, preferible estar allá en el pecado y en el mal, cuando realmente el pecado no es sino un placer momentáneo. Esos pobres borrachos dicen: no vuelvo a tomar, y al otro día siguen siendo miserables borrachos. Otros metidos en el pecado y en el mal siguen miserables allá por momenticos, como con alegría y festejo y jolgorio, pero toda una vida llena de amargura y de tristeza y de dolor. Aquí ciertamente a ninguno el Señor nos ha prometido que no íbamos a tener problemas y dificultades, pero tenemos una promesa: el Señor está con nosotros todos los días, y Él está ahí para sustentarnos, está ahí para ayudarnos, para sanarnos, para fortalecernos, para afirmar nuestros pasos. ¿Qué quiero decirle? Este pueblo fue indolente, fue un pueblo que desafió al Señor, y por eso allá en Masa o Masa y Meriba, que son dos palabras que indican tentación al Señor, porque uno tienta al Señor cuando no se somete a su autoridad, y cuando uno es incrédulo está tentando al Señor. Y ellos tentaban al Señor, y Moisés dijo: no tienten al Señor, no se quejen, no traigan a colación esas preguntas como las que ellos hicieron allá. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Él con nosotros o no?, decían ellos. Como dicen muchos: el Señor me ha dejado, estoy solo. Cuando tú vas en medio de una dificultad, tú no te das cuenta que las únicas huellas que hay en el camino son las del Señor, porque tú vas cargado en las manos del Señor. Esa es la verdad. Y hermanos, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Y mire, ese pueblo Dios no lo destruyó, porque Él es así. Y dice el Salmo 103: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y hay algo más: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, créame que aquí ustedes y yo estamos por la bondad del Señor. El Señor no nos ha pagado a nosotros como nosotros deberíamos recibir, sino que Él ha sido misericordioso. Por eso seamos agradecidos con el Señor. Amemos esta palabra, abracemos este evangelio, porque Él ha sido bueno en todo tiempo. Dios ha sido bueno en todo tiempo. Dios ha sido fiel, no nos ha dejado. Si estamos aquí, ha sido porque Él nos ha sostenido. Así que regocíjate en el Señor. Oremos sin cesar y demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. En lugar de quejarnos, en lugar de manifestar nuestra rebelión contra la autoridad de la palabra de Dios, seamos agradecidos y obedezcámosla. No seamos reticentes ante la palabra. No estemos resistiendo más la voz del Espíritu Santo. Lo que el Señor le diga que haga, hazlo, porque es para tu bien, es para que le vaya bien. El Señor no nos dejó una palabra para vivirnos arruinados, nos dio una palabra para vivir una vida victoriosa, exitosa en el Señor, bendecida por el Señor. Puestos de pies,
Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Padre maravilloso, gracias te doy por tu amor. Gracias, Señor, te doy por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Que sino gratitud hay en mi alma, que sino gratitud hay en mi corazón, Señor, por cuanto tú nos has amado tanto y por cuanto tú nos has tenido paciencia, Señor. Porque tú sabes que somos polvo, tú sabes que somos frágiles y por eso no nos has pagado como mereciéramos, sino que antes, por el contrario, nos has enriquecido con tu gracia, nos has enriquecido con tu fidelidad y con tu bondad, nos has sustentado, Dios. En esta hora, Señor, que nuestro corazón se llene de motivos correctos, de motivos profundos en nuestra alma y en nuestro corazón, para vivir una vida siempre agradecida y una vida siempre en obediencia a tu palabra, Señor. Pues si hoy te obedecemos, si hoy amamos esta palabra, no es por otra razón distinta, sino porque ciertamente hay gratitud en nuestra alma, Señor. ¿Cómo no vivir esta vida, Señor, en obediencia, cuando ha traído tanto bien a nuestra alma, cuando ha traído tanto bien a nuestra vida? Oh, te alabo, Señor, te alabo.